Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a dar principio a nuestra reunión de este día con la ayuda de nuestro Dios Todopoderoso. Hacemos nuestra oración. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por todas las bendiciones que has dado a tus hijos en el transcurso de esta semana que acaba de pasar. Es verdad, Señor, que tuvieron que ir a sus trabajos y a sus negocios, pero ahí estuviste tú, divino Dios, y les has bendecido económicamente. Te pedimos, divino Señor, y te damos gracias por los hermanos que salen muy temprano de sus hogares. Y te pedimos que tú los lleves, que tú los traigas, divino Señor Dios. Muchos de nuestros hermanos salen muy temprano y regresan por la tarde, otros regresan por la noche. Pero en estos momentos los ponemos en tus manos, divino Señor, y ya sé que regresen por la tarde o regresen por la noche, pero de todos modos, divino Dios, si están en tus manos, todo está bien, estás seguros, Padre Santo. También, divino Señor, te damos gracias por nuestros hermanos que se van a vivir a otro lugar. En definitiva, dejan a su familia, dejan a sus hogares, dejan el pueblo, dejan la iglesia, divino Señor, y se van a vivir a otro lugar en el transcurso de esta semana. Pero en estos momentos los ponemos en tus santas y benditas manos y te pedimos, Padre, encárgate de ellos también. Llévalos con bien, divino Señor Dios, tráelos con bien para la próxima semana. Y otra vez vamos a estar reunidos, divino Señor, en tu nombre y con tu bendición, Dios Todopoderoso, para el siguiente domingo. Gracias, Señor Dios, porque al ponerlos en tus manos, nosotros nos sentimos seguros de que van bien resguardados y también, divino Señor, los familiares se sienten con esa seguridad, Señor, de que tú los vas a llevar y los vas a traer. También, divino Señor, ponemos en tus santas y benditas manos a nuestros hermanos que no tienen trabajo. Si mañana salen a buscar trabajo, Señor, te pedimos, Padre, que tú los guíes, porque tú, divino Señor, sabes dónde están los trabajos y llévalos, divino Señor, al lugar indicado, de tal forma, Señor, que encuentren el trabajo y puedan traer el sustento para su familia. Los ponemos en tus santas y benditas manos y con esa seguridad y confianza, Señor, en que eres tú, Señor del cielo, el que ya les ha conseguido ese trabajo. Gracias, Padre. También, divino Señor, te pedimos, Padre Santo, por los que se van a presentar ya a su nuevo trabajo. Ya está todo arreglado, ya está todo hecho, ya está todo tratado. Ya nada más mañana llegan y se presentan a su nuevo trabajo. Que las personas que los reciben como trabajadores se den cuenta que son tus hijos y eso les va a traer bendición. Padre, están en tus manos, Dios Todopoderoso, y aquellas personas que los reciben también están en tus manos. Ponemos en tus santas y benditas manos, divino Señor, a nuestras hermanas que solamente están esperando lo que sus esposos les traen. Sus esposos salen a trabajar y en el día indicado, divino Señor, ellas esperan el dinero, Padre Santo, y así, divino Señor Dios Todopoderoso, todo está bien en esos hogares. Padre, los ponemos en tus santas y benditas manos y también te pedimos por tus hijas, Señor. Cuando reciban ese dinero, Señor del cielo, si es necesario, tú multiplícalo en las manos de tus hijas, de tal manera, poderoso Dios, que ese dinero que traen, Padre Santo, alcance para la semana. Están en tus santas y benditas manos. También te pedimos, divino Señor, por nuestras hermanas que reciben muy poquito. En esta iglesia hay varias de tus hijas, Señor, que reciben muy poquito. Pero te pedimos, Padre, que si el dinero que les traen es poquito, que tú lo multipliques en las manos de tus hijas, de tal manera, poderoso Señor, que si hace falta, Padre Santo, tú proveas, divino Señor, y puedan tener mis hermanas todo lo necesario en el transcurso de esta semana que viene. Por eso los ponemos en tus santas y benditas manos y te pedimos que seas con ellas. Gracias, divino Señor. Ahora, Padre, también te pedimos que estés atento. Tus hijos, Señor, van a depositar de lo que tú les has dado en el transcurso de esta semana
van a depositar su diezmo o su primicia. Lo van a hacer con alegría de corazón. Tú conoces sus pensamientos, tú conoces sus corazones, Señor, y lo van a hacer con alegría de corazón, Señor, y lo van a depositar, confiando, divino Señor, en lo que tú tienes prometido para ellos, Señor del cielo. Que tú, divino Señor Dios Todopoderoso, les ibas a bendecir, Señor, y que nunca les iba a faltar nada. Aunque ellos depositen, divino Señor, aunque ellos tengan que dar del Señor del cielo, pero ese dinero no les va a hacer falta, porque tú les vas a recompensar, Señor. Están en tus santas y benditas manos, con esa seguridad y confianza, Señor, que depositan, y tú, divino Señor Dios, estás atento para que no les falte nada. Gracias, divino Dios. Está, divino Señor, viendo cómo depositan tus hijos, cómo depositan tus hijas, de tal manera, divino Señor Dios, que lo que tú tienes prometido para ellos se cumpla, poderoso Señor. Gracias, divino Señor, por lo que depositan, Padre, y en tu nombre, con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado, lo depositan. Señor Dios, gracias por eso. Amén. Ahora, divino Señor, vamos a tener una meditación de tu palabra, en tu nombre, Señor del cielo. Ahora te pido yo, divino Señor Dios, que bendigas, divino Señor, a todos mis hermanos que me están viendo y que me están oyendo, Señor, de tal manera, poderoso Padre, que esta meditación de tu palabra llegue a sus corazones, que lo que tú has puesto en mi mente y en mi corazón, lo pueda yo decir por mis labios, Señor, y que todas las cosas resulten bien, Señor bendito, y que este alimento sea un alimento espiritual que reciba cada uno, divino Señor, de tus hijos. Vamos a dar principio, divino Señor, en tu nombre, con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado, poderoso Padre. Gracias, Señor del cielo. Para mí te pido, divino Dios Todopoderoso, extiende tu mano y ponla sobre mí, y desde mi cabeza hasta mis pies, cúbreme, divino Señor, con tu presencia, con tu bendición, divino Dios Todopoderoso, de tal manera, Señor del cielo, que mi mente esté iluminada, que mi corazón esté lleno, que mi lengua se desate, Padre, para explicar lo que tú has puesto en mi mente y en mi corazón. Dios Todopoderoso, vamos a dar principio en tu nombre, con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado. Damos principio en tu nombre, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gracias a Dios. Muy bien, hermanos. Vamos a empezar a usar nuestras Biblias, hermanos, y vamos a buscar el Salmo 80. El Salmo 80 en el verso número 4. Salmo 80 y en el verso número 4. Le doy lectura una vez a este verso y luego, hermanos, ustedes allá en donde estén, le vuelven a dar lectura otra vez. Dice así el Salmo 80 en el verso número 4. Dice así: Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Ahora ustedes, hermanos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Muy bien. Señor Dios Todopoderoso, ya es el momento de meditar en tu santa y bendita palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te pido, Señor, que prepares el corazón y la mente de mis hermanos, para que con sus mentes puedan entender, razonar, discernir muy bien esta palabra. Y cuando ya la hayan entendido, de su mente la pasen a su corazón y ahí la guarden, Señor, para cuando la necesiten y tengan que echar mano de ella, ahí la tienen, Señor del cielo. Prepáralos, bendícelos, divino Dios, y que esta palabra venga a ser el alimento espiritual que nosotros esperamos. También te pido, divino Señor, por mí y para mí, Señor del cielo, extiende tu mano y ponla sobre mí, y desde mi cabeza hasta mis pies cúbreme, divino Señor, con tu bendición, de tal manera, poderoso Señor, que mi mente esté iluminada, que mi corazón esté lleno, y que mi lengua se desate para expresar tu santa y bendita voluntad. Padre Santo, todo está preparado
para que demos principio a esta meditación de tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, vamos a comenzar, poderoso Señor. Amén, amén y amén. Gracias a Dios. Muy bien, hermanos. Ya leímos entonces el verso que dice: Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Muy bien. El tema, hermanos, se llama la oración no contestada. La oración no contestada es el tema, hermanos, ¿eh? La oración no contestada. Ustedes, hermanos, allá donde estén, repitan. El tema es la oración no contestada. La oración no contestada. Muy bien. Hermanos, quiero decirle a todos ustedes como iglesia que hay oraciones que Dios no contesta, pero quiero explicarles a ustedes por qué no las contesta. La mayoría de las veces no la contesta para que nosotros entiendamos que Él nos quiere corregir y por eso no la contesta. Entonces nosotros al acercarnos y decirle: Señor, ¿qué pasa? Tú no me contestas. Para que Él nos diga que nosotros estamos haciendo las cosas mal, que nosotros no estamos muy bien delante de tu presencia y que por esa razón tú no nos contestas. Les quiero decir, hermanos, que en nuestra iglesia hay varios hermanos y hermanas que tienen necesidades, pero que de acuerdo con lo que les hemos explicado, las hermanas principalmente llegan al altar muy devotas, podría yo decir, muy entregadas para pedir su necesidad, su oración, pero no quieren cumplir con lo que Dios ha estipulado en referente a su vestimenta. Y entonces muchas hermanas, y son muchas de la iglesia, que llegan en esas condiciones y llegan con su pantalón y se hincan en el altar. Y yo oigo sus oraciones y sí están pidiendo, se siente que es de corazón, pero no quieren someterse a lo que dice tu palabra. Y cuando les digo, o alguna otra hermana también les dice que no está bien, que debemos nosotros obedecer lo que dice la palabra de Dios, entonces ellas hacen caso omiso y como que no nos entienden, como que no les entra la palabra que les decimos y siguen haciendo como ellas dicen. Bueno, entonces cuando ya se trata de que está su necesidad, pues Dios no les contesta. Y luego le dicen a otra hermana: tú que estás más cerquita de Dios, pídele por mí, porque a mí no me responde, a mí no me contesta. Y entonces precisamente es lo que estamos tratando o vamos a tratar, la oración no contestada. Entonces, bueno, les puse ese ejemplo, pero vamos a entrar en materia con la palabra de Dios. Vamos a leer un pasaje que se encuentra en el apóstol Santiago, en el capítulo 4, en los versos del 1 al 3. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Santiago en el capítulo 4 y en los versos del 1 al 3. Y dice de esta manera, hermanos, el apóstol Santiago, en el capítulo 4 y en los versos del 1 al 3. Dice así, hermanos: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Vean ustedes, hermanos. Entonces, ¿qué nos quiere decir el apóstol Santiago aquí en este pasaje? Nos quiere decir que nosotros pedimos y que sí pedimos, pero que no estamos
sometiéndonos a lo que dice la palabra. Entonces, por esa razón, dice, codiciamos algo que no es nuestro y no tenemos, y ardemos de envidia, hermanos, y no podemos alcanzar lo que nosotros queremos, y luchamos, y combatimos, pero no tenemos lo que deseamos, porque no pedimos. Queremos como tomar lo que deseamos, nada más así. Y luego después pedimos y no recibimos, porque pedimos mal para gastar en vuestros deleites. Entonces no nos estamos sometiendo, hermanos, a lo que dice la palabra para que pueda nuestro Dios concedernos las peticiones de nuestro corazón. Y el apóstol Santiago, conociendo eso por medio del Espíritu Santo, nos dice esto que les acabo de leer. Pero bueno, hermanos, vamos a ver qué cosa es lo que pasa. En el libro de Job y en el capítulo 24, vamos a leer, hermanos. Vamos a buscar muy tranquilamente el libro de Job, hermanos. En el capítulo 24, libro de Job, en el capítulo 24, y en los versos del 1 al 13. Muy bien. Oigan bien, hermanos, yo lo leo y ustedes siguen con la mirada el pasaje. Job, capítulo 24, en los versos del 1 al 13. Fíjense bien cómo dice, hermanos. Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso. Dios conoce todo. Porque los que le conocen no ven sus días. O sea, los vivimos nada más así. Y ahí nos vamos. Pero ya conocemos de la palabra. Traspasamos o traspasan los linderos. Roban los ganados y los apacientan. Se llevan el asno de los huérfanos. Fíjense. Y toman en prenda el buey de la viuda. Se lo quitan nada más porque la viuda no tiene quien la defienda. Hacen apartar del camino a los menesterosos. Les dicen que no están bien ahí y que no confíen en Dios si es que están en el camino. Que hagan otra cosa. Y los hacen apartar del camino a todos esos que están necesitados. Y todos los pobres de la tierra se esconden. He aquí, como asnos monteses, o sea, como que no tienen entendimiento, asnos monteses en el desierto, salen a su obra madrugando para robar. Fíjense, salen, hermanos, o buscan, madrugan, pero es para robar. El desierto es mantenimiento de sus hijos. En el campo siegan su pasto, y los impíos vendimian la viña ajena. Fíjense cómo están estas cosas. Al desnudo hacen dormir sin ropa, le quitan lo poco que tiene, sin tener cobertura contra el frío. Con las lluvias de los montes se mojan y abrazan las peñas por falta de abrigo. Quitan el pecho a los huérfanos, y de sobre el pobre toman la prenda. Al desnudo hacen andar sin vestido, y a los hambrientos quitan las gavillas, lo poco que tienen. Dentro de sus paredes exprimen el aceite, pisan los lagares y mueren de sed. Desde la ciudad gimen los moribundos. Mucha pobreza y se aprovechan de los que no tienen cómo defenderse. Y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración. Entonces, hermanos, estas gentes que hacen todo eso, sí, hermanos, sí oran, pero Dios no atiende su oración. 13. Ellos son los rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. Muy bien. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nos quiere decir el libro de Job?
Muy bien, en el capítulo 24, en los versos del 1 al 13. Roban los ganados, se llevan el asno de los huérfanos. Fíjense bien, lo estoy traduciendo en nuestro lenguaje más claro. Su ganado de la viuda, apartan a la gente del camino, madrugan para robar, recogen del sembrado ajeno, al desnudo le quitan lo poco que tiene, todos toman la prenda del pobre. Entonces, todo eso hace mucha gente, hermanos, con la gente de más abajo. Pero resulta que entre esas cosas, entre esas gentes, hermanos, hay muchos hermanos que hacen de esa manera o se valen, hermanos, del poder que tienen o del puesto que tienen en alguna función de gobierno para hacer todas esas cosas. Y entonces, Dios no oye su oración. Dios no oye esa oración. Eso dice Job. Correcto. Entonces eso dice Job porque él tenía la experiencia, hermanos, de que cuando le quitó todo Dios, él siempre siguió confiando en Dios y Dios siempre le proveyó a él todo lo necesario. Y cuando paró la situación, cuando Dios detuvo al diablo, al enemigo, de que ya dejara a Job, entonces bendijo a Job en grande manera. Dice que le dio otra esposa, le dio otros hijos y le duplicó sus riquezas. Entonces, hermanos, Job por eso al escribir esto, entonces lo escribe con ese conocimiento de que tenemos que estar viviendo de acuerdo a lo que dice Dios. Y cuando las cosas sean difíciles como las de Job, de todos modos él seguía confiando en Dios. Y entonces por eso, cuando salió de su prueba, hermanos, entonces por esa razón Dios lo bendijo en grande manera. Y ahora nos habla y nos dice que es importante obedecer lo que dice Dios para que Dios pueda escuchar nuestras necesidades, pero no las escucha. Muy bien. Pero vamos a ver otro pasaje, hermanos. Y vamos a leer ahora al profeta Isaías. El profeta Isaías, hermanos, lo vamos a leer en el capítulo 1, en los versos del 10 al 14. Profeta Isaías, hermanos. Capítulo 1, en los versos del 10 al 14. Vamos a ver qué nos dice el profeta Isaías, hermanos. Acuérdense que el tema se llama la oración no contestada. Probablemente nosotros también en alguna ocasión le pedimos algo a Dios y resulta que no nos contestó y no sabemos por qué no nos contesta. O si lo sabemos, no lo decimos, lo callamos. Pero vamos a ver qué nos dice el profeta Isaías, hermanos. En el capítulo 1, y en los versos del 10 al 14. Y dice de esta manera, hermanos, oigan bien, príncipes de Sodoma. Fíjense, está, hermanos, tomando de ejemplo a dos ciudades que eran bien malvadas. Bien malvadas. Y dice así, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Entonces Sodoma y Gomorra les estaba hablando Dios. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, para pisotear mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea
no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Fíjense entonces cómo está el asunto, hermanos. Seguimos leyendo el 15 y el 16. Cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. El profeta Isaías le dice a todo el pueblo, hermanos, el pueblo de Israel, y les dice que es importante que obedezcan a Dios, porque muchos de nosotros, hermanos, cuando oramos, levantamos las manos y alzamos los ojos así, y le estamos pidiendo a Dios. Dice Dios, cuando levantas tus manos, yo ni te oigo porque andas haciendo muchas cosas equivocadas. Y entonces en el 16 dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad, quitad el pecado de vuestras obras, de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Correcto. Entonces, ¿qué quiere Dios para que nos conteste nuestra necesidad? Porque son oraciones que no han sido contestadas. ¿Qué quiere Dios para contestarnos? Dice, aprended, dice el 17, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agravio, haced justicia al huérfano, amparad a las viudas. Por lo menos eso es lo que nos dice. Y después de eso, hermanos, en el 18 dice, venid luego, cuando hayan hecho todo esto que les digo, aprender a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agravio, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda y otras cositas que nos sabemos nosotros. Cuando hayamos hecho eso, dice Dios, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, hermanos, esta palabra nos las está diciendo el profeta Isaías. Muy bien. Y después dice el 19, si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueseis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces, hermanos, ¿por qué Dios no contesta nuestras oraciones? ¿Por qué Dios no contesta lo que le pedimos? ¿Por qué no nos da lo que nosotros deseamos? Porque no estamos haciendo su voluntad, hermanos. Por esa razón no nos da lo que nosotros deseamos, lo que nosotros queremos, porque no estamos haciendo su voluntad. Cuando nosotros hagamos lo que Él quiere, dice, después de eso, cuando ya hayan restituido el agravio, cuando ya hayan amparado a las viudas, cuando ya hayan socorrido a los huérfanos, bueno, dice, entonces vengan conmigo. Y como ya aprendieron a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agravio, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, y después de eso, venid luego, dice Jehová. Y venimos arrepentidos, hermanos, y estamos a cuentas. Y si vuestros pecados que le cuentemos a Él, que los confiésemos delante de Él, fueron como la grana, como la nieve van a ser emblanquecidos. Nos los va a quitar, hermanos, no nos los va a tomar en cuenta. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Y si no quieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y nos pusieron el ejemplo, hermanos, de Sodoma y de Gomorra. Efectivamente, ¿cuántas veces Sodoma y Gomorra tuvieron que ser, hermanos, amparadas por la oración de Abraham? Pero después, cuando ya le dijo Dios, no, quítate, hazte a un lado, estas
estos pueblos los tengo que acabar porque no intentan hacer mi voluntad. Y como ustedes saben, Sodoma y Gomorra fueron destruidos completamente. Qué bueno, hermanos, que tuvo que sacar de ahí a Lot y a su familia, porque los que no, aunque estemos viviendo dentro de esa perversidad, si nosotros no nos contaminamos con eso, cuando Dios vaya a hacer el juicio, entonces va a sacar a los que están ahí para poder hacer el juicio, como hizo allá con Sodoma y con Gomorra. Muy bien, eso nos dice el profeta Isaías. Correcto. Ahora vamos a ver, hermanos, ¿qué nos dice el profeta Jeremías? Vamos a buscar el libro del profeta Jeremías en el capítulo 7. Libro del profeta Jeremías en el capítulo 7. Libro del profeta Jeremías en el capítulo 7. Y dice así, el tema se llama la oración no contestada, hermanos, la oración no contestada. ¿Y quiénes son los únicos que sabemos orar? Pues nosotros los cristianos, a los que Dios ha salvado, a los que Dios ha perdonado, a los que nos fue a traer de donde andábamos para hacer un pueblo nuevo, pues esos somos los que oramos. Pero oramos y ya no nos contesta nuestra oración. ¿Qué estará pasando entonces con nosotros? Dice ahora Jeremías, hermanos, en el capítulo 7 y en el verso 3, dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y yo os haré morar en este lugar. Nos pasamos al 6 y dice, y no oprimiréis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Eso dice el 6. Hermanos, dice, no oprimiréis al extranjero. Cuando a veces llega una persona que no es de ahí, de ese país, o no es de ese estado, o no es de ese pueblo, y llega a otro pueblo, aunque seamos mexicanos solamente, aunque sean estadounidenses allá, o en cualquier nacionalidad, pero llegan a un pueblo que es nuevo para ellos, y normalmente la gente trata de aprovecharse de ellos. Y llega entonces el extranjero y le dice a cualquier persona, ¿cuánto vale esto? Toda la gente de ahí ya sabe cuánto vale, pero como ese es extranjero, y entonces si vale 10 pesos, le dicen vale 25. Y el extranjero, como no sabe, pues trata de sacar los 25 pesos de donde haya y lo da y lo paga a ese precio. ¿Qué está pasando entonces, hermanos? Lo que está pasando es de que se están aprovechando. No oprimiréis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Hermanos, y eso es lo que pasa. En muchas ocasiones, aquí en nuestro pueblito, somos cristianos. Muy bien. Por la razón que ustedes gusten y manden, nos tenemos que ir a trabajar a Veracruz. Y cuando ya llegamos allá a Veracruz, hermanos, entonces aquí somos cristianos. Pero ya llegando allá, como nadie nos conoce, empezamos a rolarnos con la gente que vive por ahí. Y si la gente que vive por ahí no conoce el evangelio y está lejos de Dios, pues nosotros empezamos a hacer como hace toda la gente. No es así, hermanos, no es así. Entonces ahora como extranjeros debemos dar testimonio de que nosotros conocemos la palabra de Dios para que la demás gente nos diga lo que nos diga. Nos va a tratar mal, nos van a marginar, pero si Dios está con nosotros, Dios entonces nos va a sacar adelante, hermanos. Pero desgraciadamente muchos de nosotros al irnos a otro lugar hacemos como hacen por allá. Dicen los mexicanos que somos muy dicharacheros. A la tierra que fueres, haz lo que vieres. Eso es para la demás gente, hermanos. Para nosotros no.
Para nosotros los cristianos, usted es cristiano aquí en San Rafael, usted va a ser cristiano allá en Nuevo León, usted va a ser cristiano en Veracruz, usted va a ser cristiano a donde llegue, hermano. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en usted. Así es de que entonces no tenemos por qué rolarnos con los demás. Y aunque la demás gente tenga que hacer otras cosas porque no conocen la palabra, nosotros vamos con ese mensaje en nuestra vida de que la palabra de Dios la llevamos en nuestro corazón. Muy bien. Después de ahí nos pasamos a los versos 8 y 9. Y dice así: He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira, porque que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal. O sea, le ofrecemos incienso a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Eso nos dice, hermanos, si nos lo dice el profeta Jeremías, en esos tiempos se hacía, hermanos. Y cuando el profeta Jeremías se daba cuenta de eso, les decía a los supuestos cristianos o a los supuestos que conocían a Dios: ¿por qué estás haciendo eso? Y entonces los reprendía, porque el profeta Jeremías iba en el nombre de Dios. Muy bien. Nos pasamos al verso 11 y dice de esta manera: En cueva de ladrones, delante de vuestros ojos está, delante de vuestros ojos está, en cueva de ladrones, delante de vuestros ojos esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí también yo lo veo, dice Jehová. Entonces, hermanos, en muchas ocasiones que no hay templo, y en una casa, o aunque haya templo, en una casa se invoca el nombre de Dios, toda la gente debe de saber que ahí se está invocando el nombre de Dios, hermanos. Y no tenemos por qué negarlo. Si alguna familia de nuestras familias de aquí de San Rafael se fuera a vivir a otro lado, y vamos a poner de lo que más se me ocurre ahorita, a Veracruz, entonces llegamos a Veracruz, nos instalamos como Dios nos socorra, y ya la gente se empieza a enterar que nosotros somos cristianos, hermanos. Oigan bien, ¿eh? ¿Para qué? Para que nuestra oración sea contestada cuando le pidamos algo a nuestro Dios. Muy bien. Verso 12. Andad ahora a mi lugar en Silo, a donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Entonces, de momento, hermanos, en Silo, allá estaba un sacerdote, Elí, si mal no lo recuerdo. Y entonces sus hijos hacían cosas por acá, por allá y lo otro, y el sacerdote no les decía nada. Entonces, cuando ya se llegó el momento de hacer el juicio, Dios hizo el juicio con sus hijos y con el sacerdote también. Así es de que, entonces, hermanos, nosotros tenemos que estar a la expectativa de todas esas cosas. ¿Por qué, hermanos? Para que nuestras oraciones en donde quiera, aquí, hermanos, en otro pueblo, en otro lugar, sean contestadas. Si así, hermanos, por alguna razón tenemos que dejar nuestro pueblo e irnos a vivir a otro lado. Entonces, hermanos, ahí no va a ser la oración no contestada. Ahí nos va a contestar Dios, porque estamos haciendo lo que Él ha mandado y ha ordenado. El 13. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oíste, y yo os llamé y no respondiste. Entonces Dios nos mandó a alguien para decirnos qué está pasando contigo. Si eres cristiano, ¿por qué no te comportas como cristiano? Pero no le hacemos caso, hermano. Entonces, cuando se llega el momento que nosotros le tengamos que pedir algo a nuestro Dios, no hay contestación. ¿Por qué no hay? Y todavía preguntamos, ¿quién sabe por qué a mi Dios no me contesta? Hermanos,
porque no estamos haciendo como Dios ha mandado. Nos pasamos, hermanos, al verso 16 de Jeremías capítulo 7, verso 16. Y dice así: tú pues no ores, le está diciendo al profeta, tú pues no ores por este pueblo, porque el profeta, cumpliendo con lo que Dios le había encomendado, pues le pide a Dios, que está sufriendo mucho su pueblo por allá. Pero Dios le habla al profeta, él dice, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Entonces, hermanos, aunque el profeta esté pidiendo por nosotros, Dios no lo va a oír, pero le avisa, tú no te preocupes por eso, no vengas a suplicarme por ellos, por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te voy a oír. Correcto. Después de eso, en el 17, ¿no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa, oigan bien, para hacer tortas a la reina del cielo. Entonces ya se estaban contaminando ellos, y como la gente les decía que si Dios es hombre y tiene su naturaleza de hombre, entonces tiene que haber una reina. La Biblia no nos habla de reina, pero las gentes aquellas se imaginaban de esa manera, y dice, ¿no ves los que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer las tortas a la reina del cielo. ¿A dónde nos dice Dios que tenemos que adorar a la reina del cielo? No nos dice, pero nosotros nos las inventamos y nos las imaginamos y nos hacemos todo lo posible y ya estamos adorando también a la reina del cielo. Y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira, dice el Señor. 19. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Dice en el 19, hermanos. Vean ustedes entonces, hermanos, cómo está viviendo el pueblo, la gente. Nosotros, cuando dejamos nuestro pueblo, por allá nos comportamos de otra manera, hermanos. Pero nosotros tenemos que ser cristianos. Aquí en el pueblo, hermanos, como dice nuestro dicho mexicano, hermanos, aquí en México y allá en China también. Vamos a ser cristianos. Muy bien. Ahora nos vamos a pasar al capítulo 11 de Jeremías. Capítulo 11 de Jeremías. Capítulo 11 de Jeremías. Y en el verso número 14. Capítulo 11 de Jeremías y en el verso número 14. Sigue hablando Dios con el profeta. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, porque yo no oiré en el día en que en su aflicción clamen a mí. Entonces, hermanos, Dios completamente se está desligando de nosotros. Y si el profeta, por su investidura que lleva, quiere poner a ese pueblo delante de Dios para pedir clemencia, le dice Dios, no hagas tú eso, no te metas en eso. Este es un asunto que yo estoy tratando. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, porque no oiré en el día en que su aflicción clamen a mí. Y cuando ellos estén clamando, tú no vayas a pedir que los socorra. Ese asunto, no te quiero oír a ti tampoco. Bueno, eso es, hermanos, lo que nos dice el profeta Jeremías. Bueno, muy bien. Pero después de eso, hermanos, vamos a pasarnos al libro de Lamentaciones. Ustedes, como buenos cristianos, ¿saben quién escribió el libro de Lamentaciones, hermanos? Contéstense en su mente, si saben. Y si no saben, de todos modos, contéstense en su mente. ¿Quién escribió el libro de Lamentaciones? Entonces, hermanos, libro de Lamentaciones.
Estoy recorriendo capítulo por capítulo. Lamentaciones. El libro de Lamentaciones lo escribió Jeremías, efectivamente. Muy bien. Entonces, aquí en mi Biblia dice Lamentaciones de Jeremías. Muy bien. Lamentaciones de Jeremías. Correcto. Vamos a ir a Lamentaciones, capítulo 3. Y en los versos 7 al 9. Capítulo 3. Y en los versos 7 al 9. Y dice así. Son las ideas de Jeremías. Son los lamentos de Jeremías. Capítulo 3 y los versos 7 al 9. Dice así. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aún cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos, dice en los versos 7 al 9. Nos pasamos a los versos 44 y 45 del capítulo 3 de Jeremías. 44 y 45. Y dice así, hermanos. Te cubriste de nube para que no pase la oración nuestra. Entonces Dios está en su reino y ya no quiere oír la oración de su pueblo. Y entonces dice, puso muchas nubes abajo. Te cubriste de nube para que no pase la oración nuestra. Y no puede pasar la oración. Nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Y toda la gente empieza a decir, pues no que Dios es su Dios. Pues no que esto y que el otro. Pero los pueblos de los otros no saben que son unos desobedientes. Pero bueno, así es como habla el profeta Jeremías en su libro de Lamentaciones. El pueblo de Dios, cercado por Dios mismo. Ellos oran, pero Dios no les contesta para nada. Muy bien. Hermanos, todo esto hablan estos profetas de acuerdo al pueblo de Dios, pero al pueblo de Dios que es desobediente, hermanos. Las oraciones de ese pueblo, las oraciones de esa gente, hermanos, no van a ser contestadas y por eso no son contestadas y por eso este tema se llama la oración no contestada. ¿La oración de quién? ¿De los cristianos verdaderos? No, hermanos, no nos vamos a confundir. De los cristianos desobedientes en este tiempo y en aquel tiempo del pueblo de Israel, hermanos. Y por eso hablaba el libro de Job, el profeta Isaías y el profeta Jeremías hablaba sobre la gente de aquel tiempo. Pero ahora en este tiempo, hermanos, en este tiempo se trata de nosotros, los cristianos. ¿A usted sí le contesta Dios cuando usted pide? ¿A usted sí le contesta Dios cuando usted tiene una necesidad, hermano? Entonces, eso quiere decir que usted está tratando, por lo menos tratando de hacer la voluntad de Dios de acuerdo a como dice su palabra, hermano. Y la cosa más sencilla, más insignificante que nos parezca a nosotros, si es palabra de Dios, la tenemos que hacer y Dios va a estar contento con nosotros y cuando le solicitemos algo, Él inmediatamente va a acudir a nuestra ayuda, hermanos. Muy bien. Vamos a ver ahora, hermanos, el tema no se les olvide, se llama la oración no contestada. Si en alguna ocasión a usted no le contesta Dios, hermano, hermana, y luego después se encuentra por ahí a otro hermano y le dice, ay, ora por mí, porque yo estoy orando y orando y Dios no me oye, no me contesta. Tú que estás más cerquita de Dios, por ahí pídele. No le pide y no le va a pedir y no le vaya a pedir, hermano, porque Dios está tratando con esas gentes. Muy bien, vamos a leer ahora, hermanos, el libro de San Lucas en el capítulo 18.
Libro de San Lucas, en el capítulo 18. Libro de San Lucas, en el capítulo 18. Libro de San Lucas, en el capítulo 18. Y en los versos 10 al 14. Y dice así, hermanos, San Lucas capítulo 18, en los versos 10 al 14. Dice así: 2 hombres subieron al templo a orar. Fíjese bien, hermano, Uno era fariseo, era de esos que estaban supuestamente cerquita de Dios, fariseo. Y el otro era publicano, era de esos malvados que andaban por allá. Pero ese día se arrepintió y quiso ir al templo y le pidió perdón a Dios. Y ahí estuvo diciéndole a Dios que era un malvado, que lo perdonara. Muy bien. 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, pero estaba de pie, no se hincó. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. El publicano estaba hasta atrás, en la última banca. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, porque soy un pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, entonces, para nosotros, aunque estamos haciendo o tratando de hacer la voluntad de Dios, hermanos, siempre que nos tengamos que presentar delante de nuestro Dios, siempre, hermanos, tenemos que ponernos de rodillas, hermanos, hasta donde se pueda, desde luego, ponernos de rodillas, porque estamos delante del Dios Todopoderoso. Y ahora, hermanos, que estamos reuniéndonos en casitas, ahora que estamos reuniéndonos en otro lugarcito, en una casa ajena donde están viendo esta predicación y oyendo esta predicación, bueno, entonces les quiero decir que ahí está Dios, porque el Señor Jesucristo hizo una promesa para todo su pueblo en aquel tiempo y para todos los que creyeran en Él. Y les dijo: He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces Él está con nosotros. Si estamos 2 o estamos 3, entonces Él está con nosotros. Hermanos, a donde quiera que estén ahorita ustedes, ahí está Dios con ustedes. Muy bien. Entonces, estos 2 hombres subieron a orar. Y uno, como era fariseo, pensó que él estaba allá abriendo la puerta del cielo allí en el picaporte. Pero no, hermanos. El Señor Jesucristo analiza la situación y dice en la parábola del capítulo 18, hermanos, y en el verso número 14, y dice: Os digo que el publicano, el que se golpeaba, el que sentía que no se podía acercar, y entonces el que le decía: sé propicio a mí porque soy un pecador, entonces ese descendió a su casa justificado. Y el que se enaltece va a ser humillado, y el que se humilla va a ser enaltecido. Hermanos, entonces ahora se trata de nosotros, de ustedes y de mí, hermanos. Ya el profeta Isaías habló de su pueblo allá. Ya el profeta Jeremías habló de su pueblo. Ya Job habló de su pueblo. Ya Jeremías habló en su libro de Lamentaciones también. Pero ahora, hermanos, es para nosotros, hermanos, para nosotros. Vamos a leer este pasaje también que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Y dice de esta manera, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Dice así: Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas, con nuestras esposas,
sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermanos, en muchas ocasiones, ya sea en broma o como quieran decirlo, pero en muchas ocasiones se piensa que el marido es el que tiene que gobernar y que trata a la esposa como si fuera la esclava de la casa. No, hermanos, no es así, no debe de ser así, hermanos, no debe de ser así, sino que en ese punto, tal como escogí este verso, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, para que cuando nosotros, como maridos, como esposos, como hombres, hermanos, quiéramos solicitar algo de Dios, no tenga Él que estar viendo un mandamiento, una petición muy pequeñita. Ama a tu mujer como si fuera tu mismo cuerpo. Pero no lo estamos haciendo así. Entonces, nuestras oraciones, hermanos, no van a ser contestadas. Pero si queremos que sean contestadas, vamos a hacer como dice el apóstol Pedro, hermanos, en nuestro matrimonio. De tal manera, entonces, que piensemos, hermanos, que no es, como dicen algunas personas por ahí, es mi pareja. No, no es mi pareja, es mi esposa, carne de mi carne y hueso, y hueso de mi hueso. Así dice la palabra, hermanos. Y entonces es esa la mujer con la que nosotros estamos viviendo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Muy bien. Ahora, la pregunta de la oración del Salmo 84. Dios, ¿hasta cuándo mostrarás la indignación contra la oración de tu pueblo? La respuesta, hasta cuando se arrepienta el pueblo. Todos allá pueden decir amén, hermanos, ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a detener eso? En que no oyes a tu pueblo y no oyes a tu pueblo. Y estás indignado con tu pueblo. ¿Hasta cuándo? Y entonces, esto lo apunté yo aquí. Hasta cuando se arrepienta el pueblo. Y cuando el pueblo se arrepienta, Dios va a empezar, hermanos, a ver por su pueblo, a ver por su iglesia, a ver por su gente, a ver por los que compró, hermanos, de tal manera que puedan recibir todo lo necesario. Y en las situaciones difíciles, como la situación que estamos viviendo, usted confíe, hermano, usted confíe. Y probablemente las cosas, hermanos, también por el descuido, por lo que usted guste y mande, hermanos, podemos contaminarnos o contagiarnos con esa enfermedad. Pero si Dios está con nosotros, hermanos, entonces, hermanos, vamos a ver la mano maravillosa de nuestro Dios que nos da inteligencia para que podamos salir de esto, hermanos, y podamos seguir adelante en el camino de nuestro Dios Todopoderoso. Muy bien. Vamos a concluir con este pasaje. San Mateo capítulo 7, en el verso número 7 al 11. San Mateo capítulo 7 y en los versos 7 al 11. Y dice así, hermanos. Dice de esta manera, hermanos. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, haced también
así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, hermanos, aquí, hermanos, el Señor Jesucristo, ¿a quién le está hablando cuando le dice pedid y se os dará, buscad y hallaréis? Nos está hablando a nosotros, a sus hijos, hermano. Nos está hablando a su pueblo, a su iglesia, hermanos, a los que obedientemente obedecemos todo lo que está en su palabra, hermanos, y las cosas que nosotros tenemos que hacer, las vamos a hacer para honra y gloria de su nombre. Entonces, hermanos, todos los que Dios ya dispuso que en esta epidemia, o como se le quiera llamar, hermanos, que estamos viviendo, que tengamos que morir, aunque seamos sus hijos, es porque así lo dispuso y no hay nadie en que pueda mover eso, hermanos. Pero si Dios ha dispuesto que usted y yo no nos vamos a morir y que todo esto va a pasar, hermano, y cuando ya pase y lo veamos ya de lejos que pasó, hermanos, será cuando Dios diga. Y cuando Dios diga, no hay nadie en que se interponga para decir que no. Y si Dios dijo que ya se llegó la hora, hermanos, y nadie puede hacer nada porque Dios así lo ha determinado. Por lo tanto, hermanos, entonces, ¿hasta cuándo Dios va a mostrar bendición para su pueblo? Cuando su pueblo, hermanos, se arrepienta y vuelva otra vez a obedecer lo que dice la palabra de nuestro Dios. Bueno, vamos a hacer, hermanos, una oración. Espero que este mensaje, hermanos, muchos lo entiendan, porque por la franqueza o por la... Ay, se me fue la palabra, hermanos. Por la confianza que Dios nos da, hermanos, cuando se rompió el velo y pudimos entrar al lugar santísimo y hablar directamente con nuestro Dios, por esa confianza pensamos, hermanos, que ya las cosas están bien. Él sigue siendo Dios y nosotros seguimos siendo su pueblo, hermanos, aunque Él nos tenga toda esa confianza y con esa confianza nosotros nos acerquemos a Él. Pero acuérdense, hermanos, Él siempre será Dios y nosotros siempre seremos su pueblo, por aunque haya mucha confianza. Bien, vamos a hacer esta oración, hermanos. Cerramos nuestros ojos e inclinamos nuestra cabeza. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta meditación de tu palabra, Señor, para que todos mis hermanos y mis hermanas, Divino Dios, que han probado, Divino Señor Dios, acercarse a ti para solicitar una necesidad o una petición, y no hay contestación, que analicen su vida, que analicen, Divino Señor, cómo están viviendo, porque tú, Divino Señor Dios, dices en tu palabra, pide y se te va a dar, busca y vas a encontrar. Pero ¿por qué no se encuentra? Porque no estamos haciendo lo que dice tu santa y bendita palabra. Pero podemos rectificar, Señor, y podemos nosotros empezar a obedecer lo que dice tu palabra, lo más sencillo que nos parezca, Divino Señor Dios, eso es lo que tenemos que hacer, y entonces, Divino Dios, todas las cosas van a cambiar para nosotros. Y de acuerdo, Divino Señor, a lo que tú has hablado en favor de nosotros, Señor del cielo, todas las cosas que nosotros busquemos, todas las cosas que nosotros quieramos, tú nos las vas a dar, Señor. Y por eso dice, si ustedes siendo humanos saben hacer y dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial les dará a ustedes lo que ustedes buscan. Que sea de esa manera y que podamos disfrutar de las bendiciones de nuestro Dios. Y tener esa confianza y esa seguridad, hermanos, de que sí nos vamos a cuidar de esta enfermedad, sí nos vamos a cuidar, pero pensando también que nuestro Dios tiene nuestra hora y nuestro momento en que tenemos que dejar este mundo. Y si ya es en esta enfermedad, así será. Pero si no es así, vamos a pasar todo esto y Dios nos va a conceder ver, y en otra ocasión será cuando tengamos que dejar este mundo para presentarnos ante nuestro Dios Todopoderoso. Padre, este pueblo está en tus manos.
El pueblo del arca de Noé está en tus manos, divino Señor. Bendícelo, ayúdalo, dale confianza, mi Señor Dios Todopoderoso. Y si ellos, divino Señor, si nosotros nos sometemos a lo que dice tu santa y bendita palabra, entonces tú también, divino Señor Dios, vas a concedernos las peticiones de nuestro corazón. Gracias, Señor, por esta meditación de tu palabra, que se grabe en el corazón y en la mente de mis hermanos, para que sepamos que si no nos contestas es porque tenemos que arreglar algunas cuentas contigo, divino Señor, Dios Todopoderoso. Y cuando ya hayamos arreglado esas cuentas, nos dices, venid luego y estemos a cuentas. Y si sus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y si fueron rojos, muy rojos, divino Señor Dios, van a ser, divino Señor, como la blanca nieve. Gracias, mi Señor, por esta meditación de tu palabra. Que esta palabra, divino Señor Dios, la atesoremos, la oigamos, la entiendamos, Señor del cielo, y que podamos nosotros disfrutar, Padre Santo, de tu confianza y de tu seguridad, poderoso Señor. En el nombre de tu Hijo, gracias, mi Señor, Dios Todopoderoso. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Vamos entonces ahora, hermanos, a despedirnos. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te pido, Padre, por toda la gente que me vio y que me oyó, divino Señor Dios Todopoderoso, para que ahorita, al despedirnos, Señor, nos vayamos en paz, Padre Santo, lleguemos a nuestros hogares, a nuestro destino, poderoso Señor, y tu bendición sea para nosotros, Señor del cielo. Mis hermanos que tienen que transportarse a algún lugar, Señor del cielo, también bendícelos en grande manera y sé con ellos, poderoso Padre. Señor Dios omnipotente, tu mano de misericordia sea para nosotros. Gracias. Vamos a salir en tu nombre, con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado, poderoso Padre. Ahora, hermanos, vamos a repetir el Salmo 121. El Salmo 121, hermanos, lo vamos a repetir. Y dice así la palabra, hermanos, en el Salmo 121. Dice de esta manera, gloria a nuestro Dios. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. El Señor les bendiga.